Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video que te ayudará a aprender la nomenclatura para óxidos. Para dar nombre a los óxidos vamos a utilizar tres tipos de nomenclaturas. Nomenclatura stock, nomenclatura tradicional o ginebra y la nomenclatura razonada. Los óxidos son compuestos binarios formados por dos elementos. Uno de ellos es el oxígeno y el otro puede ser un metal, originando compuestos conocidos como óxidos metálicos u óxidos básicos. Reciben el nombre de óxidos básicos dado que cuando estos reaccionan con el agua van a formar sustancias que se conocen como hidróxidos o bases. Por otro lado, el oxígeno también puede combinarse con un elemento no metálico, dando origen a la formación de óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Reciben el nombre de óxidos ácidos debido a que cuando reaccionan con el agua van a ser formadores de sustancias químicas con carácter químico ácido y que comúnmente se conocen con ese nombre, como ácidos. Nomenclaturas a usar en los óxidos. Se utiliza la nomenclatura Stock o UPAC, nomenclatura tradicional o ginebra y la nomenclatura sistémica o razonada. Reglas de la nomenclatura Stock o UPAC. Recordamos, vamos a escribir el metal del lado izquierdo más el oxígeno del lado derecho y construimos nuestra fórmula donde el metal queda siempre del lado izquierdo, el oxígeno del lado derecho con sus respectivas valencias, que pasaron de forma cruzada para escribir la fórmula correcta. Vamos a escribir la palabra óxido más el nombre del metal más la valencia del metal en números romanos y entre paréntesis. Nomenclatura tradicional o ginebra. Se va a escribir la palabra óxido más el nombre del metal. Para esta nomenclatura se van a utilizar prefijos y sufijos dependiendo de la cantidad de valencias que tenga el elemento oxidado. Si tiene una valencia se escribe el nombre del metal con la terminación ico. Si el elemento cuenta con dos valencias, se escribe la palabra óxido, el nombre del metal, pero ahora con la terminación oso para la valencia más pequeña y el nombre del metal con la terminación ico para la valencia más grande. Si nuestro metal cuenta con tres valencias, vamos a utilizar el prefijo hipo, el nombre del metal, y la terminación oso, de la siguiente manera. Con la valencia más pequeña vamos a utilizar hipooso, con la valencia que le sigue la terminación oso y con la valencia más grande la terminación ico. Si nuestro metal cuenta con cuatro valencias diferentes, vamos a nombrar y a utilizar el prefijo per ico. Y lo vamos a utilizar de la siguiente manera. La valencia más pequeña con el prefijo hipo, la terminación oso. La siguiente valencia con el nombre del metal y la terminación oso, seguido del nombre del metal y la terminación ico, y para la valencia más grande, el prefijo per, el nombre del metal y la terminación ico. Siempre es importante que tomemos en consideración que vamos a trabajarlo de menor a mayor. Si nuestro elemento oxidado cuenta con más de 4 valencias, se realiza la siguiente consideración. Con la valencia 1 y 2 utilizamos el prefijo hipo y la terminación oso. Con la valencia 3 y 4 solamente la terminación oso. Con la valencia 5 y 6 la terminación ico. Y con la valencia 7 el prefijo per y la terminación ico. Recordando que siempre vamos a escribir o a anteponer la palabra óxido. Nomenclatura sistemática o razonada. Para esta nomenclatura vamos a escribir el nombre del prefijo más la palabra óxido de
más el prefijo más el nombre del metal. Los prefijos a utilizar dependerán del número de átomos de oxígeno que tengamos dentro de nuestra fórmula, así como también el número de átomos del metal que tengamos. Vamos a utilizar el prefijo mono para cuando tenemos un átomo del elemento, el prefijo di cuando hay 2 átomos, prefijo tri cuando hay 3 átomos, tetra cuando tenemos 4 átomos del elemento, penta con 5 átomos del elemento, hexa con 6 átomos del elemento y la palabra hepta con 7 átomos del elemento. Aplicación de las nomenclaturas para un óxido metálico. De acuerdo con la nomenclatura Stock, este óxido recibiría el nombre de óxido de litio, recordando que escribimos la palabra óxido seguido de la palabra de y el nombre del metal. Con la nomenclatura tradicional, utilizaríamos la terminación ico, dado que el litio cuenta solo con un número de oxidación. Entonces se escribe la palabra óxido, el nombre del metal y la terminación ico. Por lo tanto, recibe el nombre de óxido lítico. Con la nomenclatura razonada, tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de litio, por lo tanto, el nombre que recibiría sería monóxido de dilitio. Cabe mencionar que la nomenclatura razonada es poco utilizada en óxidos metálicos. Aplicación de la nomenclatura para los óxidos que se forman con el elemento que tiene 2 valencias, como es el níquel. El níquel trabaja con una valencia de 2 más, para formar un óxido correspondiente y con la valencia 3 más, formando un óxido completamente diferente al primero. Con la nomenclatura Stock, el primero recibe el nombre de óxido de níquel 2, el segundo compuesto se conoce como óxido de níquel 3. Con la nomenclatura tradicional se conoce como óxido niqueloso, el primero, y el segundo como óxido niquélico. Con la nomenclatura razonada, el primero recibe el nombre de monóxido de níquel y el segundo el nombre de dióxido de diníquel. Aplicación de las nomenclaturas para los óxidos que se forman con un elemento que trabaja con 3 valencias diferentes, como es el cromo. El cromo trabaja con valencia de 2 más, 3 más y 6 más, dando origen a 3 óxidos diferentes. Recordamos que las valencias van a pasar como subíndices al elemento contrario y entonces tenemos un óxido formado por el cromo y el oxígeno, otro óxido formado por 2 átomos de cromo y 3 átomos de oxígeno y otro óxido formado por un cromo y por 3 átomos de oxígeno. El primero recibe el nombre, de acuerdo con la nomenclatura Stock, como óxido de cromo 2, el segundo se conoce como óxido de cromo 3 y el tercero como óxido de cromo 6. De acuerdo con la nomenclatura tradicional, el primero se va a conocer como óxido hipocromoso, el segundo como óxido cromoso y el tercero como óxido crómico. Si utilizamos la nomenclatura razonada, el primero se llama monóxido de cromo, el segundo trióxido de dicromo y el tercero trióxido de cromo. Ahora hablaremos de los óxidos no metálicos. En los óxidos no metálicos se utilizan los 3 tipos de nomenclatura, que es nomenclatura Stock, nomenclatura tradicional o ginebra y la nomenclatura razonada o sistémica. Importante mencionar que en los óxidos no metálicos sí se va a utilizar o es más frecuente utilizar la nomenclatura sistémica o razonada. De acuerdo con la nomenclatura Stock, para escribir la fórmula de los óxidos no metálicos, del lado izquierdo vamos a escribir al no metal con su respectiva valencia
y del lado derecho se escribe al oxígeno con su valencia correspondiente. Para que quede nuestra fórmula de nuestro compuesto óxido no metálico, pues de alguna manera muy parecida a la fórmula de los óxidos metálicos. Para nombrarlos vamos a escribir la palabra óxido, la preposición de, el nombre del no metal y la valencia con el número romano correspondiente del no metal. Aplicación de las reglas de la nomenclatura para óxidos no metálicos. Vamos a hablar de los óxidos que se forman del carbono con el oxígeno. Uno de los óxidos que se forman es el formado por el carbono cuando trabaja con una valencia de +2 y el otro es cuando el carbono trabaja con una valencia de +4. Con la nomenclatura Stock, el primero recibe el nombre de óxido de carbono 2 y el segundo óxido de carbono 4. Con la nomenclatura tradicional, aplicamos la terminación oso y la terminación ico, por lo que el primero se conoce como óxido carbonoso y el segundo como óxido carbónico. Y con la nomenclatura razonada, el primero se llama monóxido de carbono y el segundo dióxido de carbono. Los óxidos no metálicos también son llamados anhídridos y el nombre del anhídrido se sustituye por la palabra óxido en la nomenclatura tradicional, por lo cual se llamaría anhídrido carbonoso, el CO, y anhídrido carbónico, el CO2. Aplicación de las reglas de la nomenclatura para los óxidos que se forman con un elemento no metálico que tiene 3 valencias, como es el fósforo, que tiene una valencia de 3+, una valencia de 4+ y una valencia 5+. Para formar los óxidos no metálicos correspondientes con la nomenclatura Stock, el primero recibe el nombre de óxido de fósforo 3, el segundo óxido de fósforo 4 y el tercero óxido de fósforo 5. Con la nomenclatura tradicional se llama óxido hipofosforoso, el segundo óxido fosforoso y el tercero óxido fosfórico. Y con la nomenclatura razonada es trióxido de difósforo, dióxido de fósforo y pentaóxido de difósforo. Un ejemplo con un elemento no metálico que puede formar 4 óxidos diferentes debido a que cuenta con 4 números de oxidación, como es el cloro. El cloro tiene un número de oxidación de +1, +3, +5 y +7, por lo cual es capaz de formar 4 óxidos no metálicos diferentes. Con la nomenclatura Stock tenemos al óxido de cloro 1, al óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. Con la nomenclatura tradicional vamos a utilizar el prefijo hipo y la terminación oso y el primer compuesto se conoce como óxido hipocloroso, el segundo como óxido cloroso, el tercero como óxido clórico y el cuarto como óxido perclórico. Y con la nomenclatura razonada, el primero es monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentaóxido de dicloro y heptaóxido de dicloro respectivamente. Muchas gracias por su atención, espero que este video les sea de utilidad y nos ayude para que podamos aplicar las reglas de la nomenclatura para los diferentes compuestos inorgánicos. Soy la profesora Araceli Pérez Ortiz y los espero en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto.